soy Carmen Artiles y te doy la bienvenida a este espacio donde comparto contigo el camino hacia una vida más consciente, auténtica y en equilibrio. Aquí hablamos de libertad, de emprender con alma, de crecer desde dentro y de disfrutar del proceso sin dejar de ser tú. Cada semana te acompañaré con reflexiones, aprendizajes y experiencias reales para inspirarte a crear una vida que se sienta tuya, plena y en expansión. Hoy, en especial, estoy muy ilusionada porque es el primer episodio que voy a hacer una entrevista. Y para mí, la entrevista de hoy es un ejemplo de una persona libre, genuina y elevada. Ella es Patri, de Saludable con Patri, que tiene una trayectoria que ha conseguido tener una vida en coherencia con sus valores. Ponte cómoda, respira y empezamos. Buenos días, para mí hoy es especial porque es la primera vez que traigo una entrevista a libre, genuina y elevada Patri. Para mí Patri es energía, transparencia e inspiración. Para mí son las tres palabras que la definen desde que la conozco. Está ya aquí en esta primera entrevista porque es un claro ejemplo de eso, de libre, genuina y elevada para mí y es el camino de lo que quiero conseguir. Patri nos va a contar cómo fue valiente, dejó un trabajo que le empezó a gustar, pero que poco a poco vio que no estaba alineado con su filosofía de vida y cómo ha conseguido dedicarse a algo que está más alineado y más en coherencia. Y no solo es un proyecto que le aporta propósito, sino también coherencia y estabilidad y libertad económica, hasta el punto, esto es importante, de generar un sueldo mensual equivalente al de todo un año de funcionariado, que sé que por aquí me sigue mucho. Buenos días, Patri, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, Carmen. Es todo un placer estar aquí. Pues muy bien, como llevas tú como dietista, que realmente ahora estás alineada con Ringana como la parte de dietista, que va más en coherencia, sé que llevabas años trabajando sobre todo con la alimentación de la infancia, que por aquí sé que hay muchas mamis y es todo un reto. Yo que estoy empezando con Bruno con 9 meses, es realmente un reto porque la sociedad realmente nos lo pone un poco difícil. Complicado, sí. Como un dietista llevabas años hablando de alimentación, salud y prevención. ¿Hubo un momento en el que sentiste que algo faltaba? Vale, te voy a contar que realmente no fue en el momento en el que yo era dietista, que sí, pero realmente fue antes. Yo me dedicaba al marketing turístico y fue ahí donde sentí que me estaba ahogando. Estaba llevando una vida que realmente no estaba en coherencia con esos valores que has comentado. No me estaba permitiendo vivir de manera respetuosa con mi salud, con mi cuerpo, con mi energía. Y dejé un trabajo estable, dejé un trabajo con un buen horario, a priori y socialmente con un salario adecuado, y me formé como dietista porque pensé que ahí obtendría pues mucha más libertad, que sería más dueña de mi tiempo, que sería más dueña de mis horarios, de mi forma de trabajar. Y es cierto que me gustaba muchísimo y me gusta, todavía me sigue gustando el promover la salud y ayudar a las personas. De hecho, soy divulgadora de salud y me gustaba muchísimo, pero al final que tu economía dependa de un trabajo, aunque te guste, te convierte en un esclavo, porque tenía que pasar muchas horas pasando consulta. Entonces, al final, venía a ser una libertad camuflada porque estaba delante de la paciente o del ordenador, porque yo pasaba consultas por ordenador, pues estaba 8 horas diarias. Entonces, al final dices, simplemente he cambiado de escenario, no he cambiado de cárcel, ¿no? Porque sí que es cierto que me podía permitir el decir, pues hoy no trabajo, pero claro, entonces no facturaba, ¿no? Entonces yo llegué a ansiar la libertad. Y eso es lo que he estado buscando siempre y que me ha llegado sin saber realmente que eso era lo que me iba a dar libertad. Lo vi y lo cogí, ¿no? Entonces, sí que he ido dando tumbos en mi vida por inconformista, hasta que si no estás abierto no te llegan esas oportunidades. Entonces, a mí me llegó por estar abierta. Yo me quedo con ansias de libertad, esa palabra que ansias parece que es algo, una connotación negativa, pero en este caso tener ansias de libertad es algo súper, súper bueno. Y cuando tú, yo sé que a través del blog, de Kid Healthy Kids, toda la parte de alimentación saludable a los niños, ¿sentías que el entorno
había como hater en el entorno cuando tú promovías todo ese estilo de vida saludable alineado con lo que tú creías, con lo que tú habías vivido? ¿El entorno cómo reaccionaba en ese momento? Fue un momento complicado y eso que mis hijos dentro de lo que cabe se adaptaban muy bien un poco a lo que yo estaba promoviendo en casa. Pero si ahora ya es complicado y tú lo estás viviendo porque te llaman la rarita o te llaman exagerada, pues imagínate cuando empecé yo, mi hija mayor tiene 16 años. Entonces, y yo cuando los tuve, hice el cambio cuando tenían 1 y 2 añitos, es decir, eran niños que estaban muy adaptados ya pues a los yogures azucarados, porque yo no fue cuando fui madre, fue cuando mi segundo hijo nació con una piel atópica muy severa, que fue cuando empecé a hacer el cambio en la consciencia, en el impacto que tiene en la salud, porque mi hijo pues tenía una patología que tenía todo el cuero cabelludo lleno de sangre, ¿no? Entonces me costó más por eso, porque los niños ya me venían con un paladar que había estado adaptado a lo que la sociedad nos ofrece a los niños, pues o con papillita y eso que yo cocinaba, pero bueno, con yogures azucarados, y yo sentía como madre en aquel entonces, estamos hablando de hace 15, 16 años, que lo estaba haciendo bien porque no les daba bollería. Pero claro, les daba yogures, les daba zumitos, pero no se entendía muy bien, ¿no? Entonces, por supuesto que fue muy difícil para mí en mi entorno, porque nadie lo entendía, nadie entendía la repercusión que tenía en nuestra alimentación en la salud. Hoy, quien más, quien menos, lo ha oído. Otra cosa es que lo quiera integrar. Y otra cosa es que como no lo integre, prefiere criticarte a ti porque lo estás haciendo y de alguna manera les haces espejo de lo que no están haciendo ellos. Pero son conscientes del impacto, son conscientes de que no lo están haciendo bien, pero como no son capaces de hacerlo bien, prefieren criticar a la persona que está delante, ¿no? Pero por aquel entonces ni siquiera eran conscientes, entonces la verdad es que fue muy difícil. Es que ser responsable y ser consciente, como tú dices, de que lo que se debe hacer, pero es fácil salirse de ese camino, es muy, muy fácil. Yo lo estoy viviendo, yo lo he vivido con mi manera de alimentarme, que siempre me asociaba, yo siempre me he alimentado bien, pero asociaban el que tuviese unos kilos de más con la alimentación. Y ha sido una batalla doble, porque pensaban que tenía mala alimentación, y no mala alimentación, son otros factores. Ha sido un camino, pero que he aprendido mucho, soy yo quien soy gracias a ese camino de alimentación, y ahora intento transmitirlos con la educación. ¿En qué momento vamos a centrarnos ya en el meollo de lo que es Ringana, esa modalidad del negocio, esa ansia de libertad? ¿En qué momento conociste Ringana y qué fue lo más que te resonó como consumidora y en este caso como dietista con tus pacientes? Pues fíjate que yo conocí Ringana, no la conocí como tal, pero sí que la vi y la toqué, digamos, la experimenté un poquito 2 años antes de realmente convertirme en consumidora y partner. Porque 2 años antes estábamos hablando de, si yo entré en Ringana en el 2020, pues esto, en el 2018, 2017, yo ya compraba a granel. Y entonces había una tienda aquí cerca bueno, donde yo vivo, en Palma de Mallorca, había una tienda que vendía detergente a granel, ¿no? Y entonces yo, como soy una consumidora consciente, yo ya en el 2017 pues ya compraba el detergente a granel y productos de limpieza a granel. Ahora lo he simplificado mucho, pero por entonces mi manera de ir hacia una vida consciente era comprar el detergente a granel ecológico. Digo que lo he simplificado porque ahora solo utilizo vinagre. Entonces he simplificado mucho. Pero fui a esta tienda y de repente vi una exposición de cosmética que era Ringana. Entonces estaba ahí expuesto a nivel tester y empecé a ojearlo. Pero la persona que estaba en la tienda y la responsable de esa exposición no me supo explicar la marca. Entonces, tienes a una persona que está ojeando, que tiene curiosidad, porque está o sea, la exposición de la marca está en un local que, ojo, esto no se puede hacer para Ringana, pero esa persona lo tenía. Entonces, está en un local que para mí es un local de confianza, para mí es un referente en lo que es sostenibilidad. Tienes a una clienta que está hurgando, o sea, curioseando,
y no la acompañas, le explicas, no sé, una cosmética como Ringana que tiene tanto que ofrecer, no me lo explicó, entonces me quedé como, oh, pues sin más. Me fui de allí sin más. Eso fue mi primer contacto con Ringana. El segundo, un año después, alguien me lo ofreció, pero me lo ofreció sin tener los conceptos muy aprendidos. Entonces, claro, te estás enfrentando a una persona como yo que no sé de muchas cosas, pero si de algo sé, es de cosmética ecológica, es de formulación, es de INCI, es de sellos que garantizan pues esa formulación limpia. Entonces, claro, no me lo supo presentar bien y entonces en mi cabeza se quedó como otra marca de greenwashing. Esto fue en el 2019. Y año después, entonces ya fue cuando me explicaron realmente el gran potencial que tiene esta marca en su eficacia, la gran característica diferencial que es el frescor, me explicaron la sostenibilidad de la marca. Entonces ahí fue cuando yo dije, vale, sí, le doy una oportunidad. Ahí fue el momento donde realmente yo puse intención, interés en Ringana. Qué bien, y gracias afortunada yo, porque luego tú me lo transmitiste a través de Ámbar a mí. Sí, Con sí. respecto a muchas veces centrado en mujeres, nos decimos, yo es que me cuido, me alimento bien, pero no me siento bien. Ahí, ¿qué factor tiene? A grosso modo, los disruptores endocrinos y bajo tu experiencia, porque hay muchas mujeres que dicen, Carmen, yo como bien, yo hago deporte, pero hay algo que es que no sé. Yo cuando alguien me dice eso, por lo general no hay un cuidado integral, porque lo que tú dices, la gente asocia cuidarse pues con comer verduras, no comer fritos, no comer bollerías o ir 3 días al gimnasio, pero el cuidarse no se reduce a solo eso, implica muchísimo más, es decir, ¿cuál es tu patrón de alimentación? ¿Qué alimentos consumes? ¿Cómo los cocinas? ¿Cuándo los comes? ¿Haces descansos digestivos? ¿Qué materiales utilizas en la cocina? ¿No? ¿Cómo te hidratas? ¿Cuánta agua bebes? ¿De qué calidad es el agua? ¿Tienes una vida activa o simplemente tu vida activa se reduce a 3 horas de gimnasio al día? ¿Te mueves? ¿Caminas? ¿Vas a la montaña? ¿Tienes exposición al sol? ¿Tienes mucha exposición a la luz azul? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Tienes mucho estrés? Es decir, cuando a mí me dicen, no, yo me cuido, digo, ya está. O sea, se cuida porque no come bollería y no come fritos, pero no hay ese conocimiento de cuidado integral. Entonces, sí, los disruptores endocrinos están en todos lados y obviamente hay mucha exposición en la cosmética, pero también la hay sobre todo pues en los utensilios de cocina, también los hay en la comida precocinada, los hay incluso en la ropa. Es decir, estamos rodeados de disruptores endocrinos, pero sí que es cierto que donde podemos tener un mayor impacto para reducirlo es en la cosmética, porque en la cosmética la mujer se aplica una media de entre 5 y 8 productos diarios, entonces si empezamos a reducir el impacto o la exposición a los disruptores endocrinos que tenemos en la cosmética, ya estamos un poquito acercándonos a una mejor salud. Así es, la clave es ese cuidado integral, no aislar lo que es la alimentación, del cuidado y sobre todo también esa salud mental, cómo nos hablamos cada día, que eso también con la aceptación corporal, yo hablo mucho de cómo te hablas cada día. Sí. Bien, los disruptores endocrinos yo le llamo como cada vez me he informado mucho más a través del embarazo, pues más si cabe, es para mí esa enfermedad silenciosa porque es de poquito a poquito a poquito y cuando aparecen ya ha habido muchos poquitos en tu pasado, así que estamos a tiempo de cuidar y de controlar esas hormonas. Bien, ahora pasamos a la parte de los miedos, ya te decides ser socia Ringana y eso conlleva exponerte, vender ese miedo a las ventas, que hablamos que Ringana es un modelo de recomendaciones, simplemente a aquellas personas que tú quieres, pues, transmitirles que como tú te cuidas es el camino, no es tanto la venta. Pero esos miedos a la exposición, ¿cómo fue? ¿Y qué le dirías principalmente lo que nadie te contó de Ringana, de ese camino de emprender?
Bueno, yo realmente miedos es algo que lo trabajé mucho en mis otros trabajos. Yo teniendo redes sociales, ese miedo a la exposición en directo no la tengo por mis trabajos anteriores, que tenía que hacer presentaciones delante de muchas personas, y en redes sociales tampoco tenía ese miedo porque son obstáculos que he ido superando antes de entrar en Ringana, ¿no? Entonces esa parte, pues a mí no me... Obviamente todos estamos nerviosos cuando tenemos que exponer, es decir, da igual las veces que tengas que exponer delante de un público, ya no hablo de en redes sociales, que es mucho más cómodo porque te grabas a ti misma, pero siempre, por mucha tralla que lleves, siempre hay, ¿no? Y eso lo dicen mucho las personas, los actores que se dedican a teatro, lo dicen, que siempre, por mucho teatro que hayan hecho en su vida, el exponerte delante de muchas personas, pues siempre te genera ese gusanillo, ¿no? Pues lo mismo, pero simplemente aprendes a que todo sale adelante y con naturalidad todo fluye muy bien, ¿no? Pero a la pregunta tuya de qué es lo que nadie me contó de este negocio, pues no fueron los miedos, no fueron los obstáculos, porque todo eso al final son cosas que suceden a lo largo de la vida y no solo en Ringana, sino en otros trabajos. Te encuentras con obstáculos y lo que tienes que hacer es superarlos, pero en general, no en Ringana, ¿no? Entonces a mí eso no me importó que no me lo contaran, porque es algo que asumes de la vida en general. La vida no es fácil, ¿no? Entonces, lo que no me contaron es el potencial de este negocio. O sea, es algo que a mí no me contaron. Simplemente cuando me dijeron, ostras, pues tú puedes recomendar esta cosmética que es maravillosa y que tú has visto que su formulación es limpia, dice, pues tú lo recomiendas y ya está. Entonces yo, vale, porque como yo en redes sociales yo ya estaba recomendando cosmética que me gustaba, pues, oye, qué bien el poder recomendar algo que además me llevó a una comisión, ¿no? Que yo también soy merecedora de esa comisión. Entonces, no me contaron este potencial a nivel económico y tampoco me contaron que otra forma de trabajar es posible, otra forma de vivir y de trabajar es posible, que es la que estoy experimentando, sobre todo ahora, donde ya mi economía depende principalmente de Ringana, ¿no? Entonces, al principio tienes que compaginar, entonces justamente no puedes, digamos, eliminar tus otros proyectos, sino que además tienes que meter Ringana, pero estás invirtiendo en construir un futuro diferente al que en tu mente a nivel social te imaginabas, porque no te imaginabas que se pudiera vivir trabajando de esta manera. Entonces, a mí eso nadie me lo contó porque tampoco se sabía, ¿no? Por aquel entonces, cuando yo entré en Ringana, todavía éramos muy vírgenes, como quien dice. Entonces, es algo que no se cuenta y es una suerte. Volviendo a esa palabra del principio, lo que era la ansiedad de libertad en tu trayectoria de Ringana como emprendedora, ¿en qué momento hubo un clic que dijiste, uy, con esto puedo conseguir esa libertad? ¿Hubo algo? ¿Recuerdas algún momento o fue como fluir? Fue bastante fluir porque a medida que yo recomendaba veía que mis ingresos iban subiendo, encima estaba ofreciendo este negocio a otras personas que también estaban entusiasmadas con la manera de trabajar de Ringana. Entonces yo aquello vi que pues obviamente que iba aumentando a nivel económico, ¿no? Entonces fue un fluir. Lo que sí que cambió en mí fue el dejar de pasar consulta y solo enfocarme en Ringana, ¿no? Ese sí que fue un cambio que fue paulatino, porque claro, o sea, a mí me gusta mucho apoyar la salud y acompañar a las personas. Entonces yo pasaba consulta, pero, y me gustaba. Lo que pasa es que lo que me permitió es ir escogiendo los casos que me venían, ¿no? Los tratamientos. Aquellos con los que me gustaba, a mí me gusta mucho la parte digestiva, ostras, pues empecé a filtrar. Según qué personas me escribían cuál era su diagnóstico y necesitaban pues ese acompañamiento, pues les derivaba a otras compañeras. Entonces ya empezaba a filtrar, decir, oye, pues a lo mejor ya no necesito estar 8 horas pasando consulta, voy a coger a lo mejor solo 4 pacientes al día y serán esos casos con los que a mí me gusta trabajar, ¿no? Entonces, poco a poco fui reduciendo hasta el momento que dije, ya,
Ya, o sea, ahora lo hago por gusto y hago uno cada cierto tiempo porque a lo mejor son pacientes antiguos míos o sobre todo es familia y yo misma. Entonces, fue muy paulatino. Muy paulatino, muy orgánico. Bien, ya muchas que están escuchando decir, yo quiero hacer eso, como las oyentes de este podcast quieren ser libres, genuinas y tener una vida elevada porque somos merecedoras de esa vida elevada y tenemos que creernos. La vamos a pasar a esa parte de qué les recomendarías, pero antes hay un libro que me regaló David que es Mamá Networker y el comienzo dice, en la actualidad busco vivir de forma activa la vida de mis sueños, la que imaginé desde pequeña al lado de quienes amo. Hoy disfruto plenamente la libertad de tiempo que brinda ser una mamá networker y la aprovecho para construir esa vida de abundancia y amor que vine a crear. Es, de hecho, la misma industria de redes de mercadeo quien hizo que mis límites mentales se rompieran. Así que, mientras mi círculo íntimo y yo estemos en armonía creciendo juntos, solo escucho a esas voces, que algunas son bien intencionadas, pero no tienen poder en mis decisiones, porque la protagonista, directora y productora de mi historia soy yo. Seguro que muchas personas, tú te sientes alineadas con esa frase, con este párrafo, yo también, y muchas que nos están escuchando. Así que, ¿qué le dirías y a esas personas que necesitan un cambio y que el cambio puede ser Ringana? Pues que estamos ante un trabajo que respeta tus tiempos y que te permite, lo que ha dicho el texto, liderar tu propia vida sin ser esclavo de horarios y sin ser esclavo de los objetivos de terceros. Otra manera de trabajar es posible y eso es lo que nos ofrece Ringana. Patri, gracias por tu energía, por tu transparencia e inspiración, que es como empezamos este podcast, y por tu tiempo, y gracias por acompañarme en todo este proceso que estamos construyendo juntas. Y decir eso, un apartado que en Ringana nunca está sola, está muy acompañada en el camino, que eso es algo muy, muy importante de esa comunidad que se crea. Sí. Muchas gracias a todas, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Carmen.